Muy buenos días con todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación, ¿no? Primero agradecer al Centro de Altos Estudios CIEXI por la invitación tan grata de venir a poder conversar algo sobre las últimas modificaciones respecto a las contrataciones con el Estado, ¿no? En esta temporada de pandemia. Esperemos que se solucione muy pronto. Muy agradecido por eso y también por poner nuestro granito de arena en lo que se recaude para apoyar a las familias, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, hablemos acerca de la gestión de obras públicas y las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado en el marco del estado de emergencia COVID-19. Bueno, siempre es necesario hacer un recuento y qué mejor aún a nivel de temporalidad sobre las modificaciones legales, ¿no? Sobre qué normas han regulado en el tiempo en nuestro país las contrataciones públicas. Siempre es necesario para tener un panorama abierto, ¿no? Y conocer desde dónde nace una norma o una disposición, ¿no? Bien. Hablemos acerca en esta línea de tiempo. He querido iniciar desde 1980, ¿no? Con el Decreto Supremo 034-80 VC, la denominada Ley Rubalcaba, como sus iniciales lo indican en las diapositivas, ¿no? Que significaba Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, ¿no? Como ustedes ven, está seguido de las letras VC. ¿Qué significa? Efectivamente que esta norma había sido expedido, ¿no? Y controlada por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Entonces, en esos tiempos, las contrataciones del Estado, en lo que respecta a obras, en 1980 lo regulaba el Ministerio de Vivienda y Construcción. ¿Qué novedades tenía esta norma, no? Y en esta norma ya se hablaba, ¿no?, acerca del concurso oferta. El concurso oferta era la novedad de la Rubalcaba, ¿no? Y también existía un organismo que controlaba las contrataciones del Estado y también estaba regulado específicamente en obras, también estaba regulado en esta ley. Este organismo se llamaba el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras, ¿no? El Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obra. Posterior a esto tenemos en 1982 la Ley 23.554, la REGAC, que era el Reglamento General de Consultorías. Entonces, una norma distinta regulaba el tema de las consultorías. ¿Y cuál era la novedad de esta norma? Era que otorgaba preferencia a los postores nacionales y especialmente también a las personas naturales. Es decir, si esta norma se trasladara en nuestros tiempos, sería inconstitucional por violentar el derecho a la libre competencia, ¿no? O a la igualdad de derechos. En 1985 se expide el Decreto Supremo 065-85 VC, ¿no? La RUA, el Reglamento Único de Adquisiciones. Esto también regulado por Vivienda y Construcción. Y ya en 1992, con el Decreto Legislativo 25.935, que es la Ley General de Adquisiciones, con esta norma ya se habla acerca de una... el Decreto Legislativo 25.935 es una ley, que regula el arbitraje. Entonces, en estos tiempos ya se regulaba a partir de esa fecha el arbitraje. Posteriormente, en el 96, surge una modificación a esta misma norma, ¿no? La Ley General de Arbitraje, denominada 26.572. Ya en 1997, recién aparece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con la Ley 26.850. Entonces, esta norma consolida todas las normas anteriores que regulaban distintos aspectos de las contrataciones con el Estado en una sola. Entonces, podríamos decir que nace
En 1997, la primera ley madre de contrataciones por el Estado, la número 26.850. Y no sorprendería, ¿no?, que hasta la fecha existan procesos administrativos regulados por esta norma, ¿no?, especialmente en el Tribunal de Contrataciones. En 1998 se expide el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con el Decreto Supremo 039-98-PCM. En el 2001 hablamos ya del Decreto Supremo 012-2001-PCM, que es el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, modificado posteriormente por el Decreto Supremo número 013-2001-PCM, que modifica al texto único del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, texto único ordenado de la Ley de Contrataciones con el Estado. Bien, en el 2004 continuamos con las normas y aparece el Decreto Supremo 083-2004-PCM, que es el texto único de la Ley de Contratación con el Estado, y así sucesivamente se sigue modificando, ¿no?, como es costumbre, ¿no?, posterior en el 2004 con el Decreto Supremo 084-2004-PCM. En el 2008, bueno, ya acercándonos a la temporada en que vivimos, y más o menos, aún se regulan ciertas cosas, muchas cosas a partir de esta norma, el Decreto Legislativo 1017. Creo que la mayoría de nosotros ya hemos aplicado esta ley de contrataciones, ¿no?, que estuvo vigente hasta finales del 2015. También en este mismo año se expide el Decreto Legislativo 1071, que es la ley de arbitraje, es la cual regula hasta la fecha todo lo concernente a los arbitrajes generales y es de aplicación supletoria para lo regulado en lo que respecta a arbitraje en la Ley de Contrataciones con el Estado. En el 2009 se expide el Decreto Supremo 084-2008-EF, ¿no?, que es el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Todos conocemos los procedimientos, o bueno, la mayoría conocemos los procedimientos que se regulaban en esta norma, ¿no?, en este reglamento. Las famosas exoneraciones, las adjudicaciones de menor cuantía, ¿no?, y otros. Eran menos procedimientos, pero que a la larga sirvieron de mucho durante estos tiempos, ¿no?, para regular las contrataciones con el Estado. En el 2014, después de mucho tiempo de aplicar el Decreto Legislativo 1017, surge una modificación que trajo muchas novedades. La Ley 30.225, nuestra Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no?, y su reglamento en el Decreto Supremo 350-2015-EF, reglamento de la Ley de Contrataciones. ¿Cuándo empieza a regir esta ley y este reglamento? En enero del 2016. La ley tuvo un tiempo de lo que se dice en derecho vacatio legis, ¿no?, desde el 2014 hasta finales de 2015 para iniciar a aplicarse recién en enero del 2016. Trajo muchas otras novedades, ¿no?, como la adjudicación simplificada, ¿no?, la contratación de consultores individuales y otros, ¿no? En el 2017 surge la modificación, ¿no?, ya hablamos de modificaciones a la Ley 30.225, ¿no?, que está vigente. Es decir, estas leyes a continuación derogan en parte lo estipulado ya por la Ley 30.225. El Decreto Legislativo 1341, ¿no?, y su reglamento, el Decreto Supremo 056-2017. En el 2018, el Decreto Legislativo 1444. También en el 2018, el Decreto Supremo 344-2008, que es el reglamento, ¿no? Esto sí modifica el reglamento, ¿no? Hablamos de derogación y abrogación, ¿no? ¿En qué se diferencia la derogación y la abrogación? En que la derogación modifica en parte una norma,
mientras que la abrogación sustituye a la norma anterior, totalmente. Entonces, el reglamento, hablamos de sustitución, ¿no? Mientras que en las normas que modifican la ley de contrataciones 30.225 hablamos de derogación. En el 2019 aparece ya el Decreto Supremo 082/2019 EF, que es el texto único ordenado de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Que es de mucha importancia en su aplicación. Regula, entre otras cosas, una novedísima situación acerca de la homologación que realizan las instituciones públicas respecto a sus requerimientos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de obras, hay que tener muy en cuenta el tema de la homologación de los profesionales para realizar ciertas ejecuciones de obras, ¿no? Especialmente la de saneamiento, ¿no? Entonces, sería nulo un proceso de selección que no regule los funcionarios con las condiciones establecidas en las fichas homologadas por lo que pide el Ministerio de Vivienda y Construcción. Sí sería nulo. Tiene que aplicarse, tiene que indicarse, tiene que establecerse en sus bases, literalmente. Y ahora, ¿no?, tenemos lo novedoso del Decreto Supremo 168/2020, ¿no?, que modifica ya el reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Y bueno, con esto tenemos un panorama ya conocido respecto de cómo nacen las contrataciones con el Estado en nuestro país, ¿no? Y no nos podríamos sorprender si en alguna opinión del OCE o en algún pronunciamiento, muchas gracias, en algún pronunciamiento también del Tribunal de Contrataciones, ¿no?, encontremos que se cita estas normas, ¿no?, puesto que, como bien sabemos, todos debemos saber que la aplicación la aplicación de la norma es bajo el tiempo en que se regula, ¿no? ¿Qué normas ahora regulan la ley de contrataciones, ¿no? La última modificación de la ley 30.225, ¿no?, es el decreto legislativo 1444. El decreto supremo 168/2020 EF, que es el nuevo reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, que trae muchas novedades también. Y las directivas emitidas por el OCE, ¿no?, que siempre tenemos que estar actualizados, ya que en estos tiempos también se han emitido directivas especiales respecto a la pandemia por el COVID-19. Algo que sí tenemos que tener en cuenta, y es muy importante conocer, es la aplicación de la norma en base a sus fundamentos generales, ¿no? La ley de contrataciones, el reglamento, ¿no?, aplican de carácter supletorio la ley 27444, lo que está regulado en el procedimiento administrativo general, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones con el Estado es parte de la rama del derecho administrativo. Entonces, esta norma es de aplicación supletoria. Y esta norma es de aplicación supletoria siempre y cuando no esté normado literalmente en esta ley especial lo que se pretende, el caso que se pretende resolver. Y mayor aún, es muy importante tener en cuenta que ante un caso, ¿no?, se puede interpretar inicialmente en base a los principios regulados por el artículo 2 de la 30.225 y también por los pilares de la ley de 30.225 regulados en su exposición de motivos. La exposición de motivos, ¿no?, para los que somos abogados, siempre debemos tener en cuenta por qué es la razón de la ley. Expresa por qué es que se necesita expedir una norma de esta naturaleza. Y en este caso, la modificación, es decir, a raíz de la modificación, el traslado del decreto legislativo 1017 a la ley 30.225, surge una razón, un porqué, la ratio leyes, ¿no? Y esta se basa especialmente en la exposición de motivos, ¿no? Ustedes pueden ubicarla. ¿Y qué nos dice esta exposición de motivos? Nos dice, en efecto, el núcleo básico de la norma aún vigente del decreto legislativo 1017 en ese entonces,
en el 2014, establece que la finalidad de la misma es maximizar el dinero del contribuyente, logrando que las contrataciones realizadas por el sector público se realicen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de calidad y precio, y en el marco de un conjunto de principios. Por su lado, la 30.225, ¿no? El núcleo de la nueva ley conserva estos elementos, pero añade otros de trascendental importancia, que es la gestión por resultados y la repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Muy, muy importante para sustentar las modificatorias a la norma, para poder aplicar nosotros mismos funcionarios, ¿no? O operadores de las contrataciones con el Estado, estas disposiciones para evitar la generación de afectación al ciudadano, ¿no? Ustedes saben que una de las principales funciones de la ley de contrataciones con el Estado es la satisfacción de la necesidad pública. Está en la pirámide de las prioridades, en la parte inicial, ¿no? Entonces, cuando tengan un problema, siempre tienen que basarse también en los pilares regulados por la exposición de motivos, de la cual se fundamenta la 30.225. Y la interpretación de los artículos, del artículo 2, que regula los principios de la ley de contrataciones, ¿no? Son normas claves para poder interpretar cualquier norma referida a contrataciones con el Estado. Y para todo caso, bienes, servicios, obras, consultoría de obras. Eso es una nota específica que se las brindo porque apoya mucho cuando la entidad tiene que defender su proceso en el Tribunal de Contrataciones, cuando el funcionario tiene que defender su actuar, ¿no? Su actuar discrecional, no arbitrario, sino discrecional respecto a la aplicación de una norma, ¿no? La norma de contrataciones. Seguimos. Como les decía, hablar de la normativa de contrataciones es hablar del sistema de abastecimiento, ¿no? Es una parte del sistema de abastecimiento regulado por el Decreto Legislativo 1439, ¿no? Donde este propio sistema de abastecimiento, ¿no? Dentro de uno de los sistemas que regula el Estado, ¿no? Es una parte de este sistema, ¿no? Tenemos a la central de compras, ¿no? Tenemos las contrataciones que realizan las propias instituciones, referido a sus propias normas, ¿no? Porque como bien sabemos, la ley de contrataciones con el Estado, su reglamento, no regula todas las contrataciones, ¿no? Solo las mayores a 8 ITs y otras que las supervisan, ¿no? Que también están expuestas en la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, las contrataciones con el Estado, desde un punto de vista general, forma parte, ¿no? Del sistema de abastecimiento y tiene su propia regulación administrativa, que es parte del derecho administrativo. Eso es lo que quiero que podamos entender. La contratación con el Estado no es todo la forma de contratar, la forma de abastecerse. El Estado tiene otras maneras, las cuales ha regulado en esta ley, ¿no? Por las cuales se puede agenciar de bienes, servicios que requiera. Muy bien. Hablando ya acerca de un aspecto general de las contrataciones con el Estado, tenemos que hablar, lo que sí interesa en estos tiempos es el plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 en obras públicas, ¿no? En obras públicas, ojo, en obras públicas, porque se ha regulado de forma general para otros aspectos también, pero hoy hablaremos acerca de el plan de vigilancia y prevención del COVID-19 en obras públicas. ¿Cuál es la norma clave que regula esta disposición o este tema? ¿No? Es la resolución ministerial 239-2020 del MINSA. Es la madre de esta materia, ¿no? Después tiene una modificación
¿no? A través de la resolución ministerial 265/2020, y en lo que respecta a obras, también vivienda ha emitido su disposición, su dispositivo, que es la resolución ministerial 087/2020, que regula el plan de vigilancia y prevención y control del COVID en obras públicas. En obras. Bien. Dentro de la norma citada, ¿no? El decreto supremo, la resolución ministerial 239, el ámbito de aplicación nos precisa dentro de su contexto lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes están dentro del ámbito de aplicación de esta norma? Las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, los servidores y funcionarios del sector público, el personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda. Estamos hablando de la resolución ministerial 239 del MINSA, que regula de aspectos generales, ¿no? Sobre el plan de vigilancia. Esta norma, seguimos con la resolución ministerial 239, ¿no? Establece lineamientos por los cuales se va a aplicar paulatinamente dentro del sector público y las instituciones mismas el plan de vigilancia contra el COVID-19. Nos dice: previo al inicio de las labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Claro, así como las normas también que se expiden que tienen un carácter preventivo, ¿no? Inicialmente se prevé con esta disposición el cumplimiento de las medidas que deben cumplir los ya mencionados en la diapositiva anterior, ¿no? Todos los lineamientos para prever el contagio del COVID-19 en el trabajo. Por eso su carácter es netamente preventivo. En todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elabora el plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Todos creo que conocemos en lo que elaboramos en el sector público actualmente, conocemos cuál ha sido la dificultad para poder elaborar este plan, ¿no? Basándonos en la norma ya citada, ¿no? Algunas instituciones públicas contratando entidades especializadas en seguridad ocupacional, por ejemplo, ¿no? Las cuales sí podrían y tenían las facultades y características para poder elaborar un buen plan, ¿no? Pero el plan, especialmente su naturaleza, tiene que estar ajustado a la necesidad de la entidad pública, a la necesidad y a su capacidad de gestión. El plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 debe incluir actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 7.2 de la resolución ministerial 239. ¿Cuáles son esos lineamientos? Son 7. El lineamiento 1 es la limpieza y desinfección en los centros de trabajo, ¿no? El lineamiento 2 es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Lineamiento 3, lavado y desinfección de las manos con carácter obligatorio. Lineamiento 4, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. 5, las medidas preventivas de aplicación colectiva. 6, las medidas de protección personal. 7, la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. El lineamiento 1, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, básico. Todos partimos por eso, ¿no? ¿Cómo se aplica esto, no? La adquisición de bienes e insumos para mantener limpio y desinfectados los centros de trabajo, ¿no? Todas las instituciones públicas están sujetas a pulverización, a desinfección de espacios públicos y espacios pequeños dentro de la institución pública, ¿no? Donde puede existir, donde de seguro está el COVID-19, ¿no? El virus que no lo podemos observar, ¿no? Entonces, la prevención es la limpieza y desinfección en el centro de trabajo. Cualquier institución puede crear su propia forma de limpieza y desinfección. No es lo mismo la limpieza
en el centro de trabajo de un banco que, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Es totalmente distinta, ¿no? Tienen otros tipos de protocolos. El lineamiento 2, la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. La evaluación de la salud está referida clave a su descarte de COVID-19, inicialmente, ¿no? A través de la prueba rápida, a través de su seguimiento, de su evolución, ¿no? Y si es que no labora, ¿no? Previo a la reincorporación, también se tiene que hacer ese descarte, ¿no? Inicialmente era obligatorio para la reincorporación del personal, ¿no? Al centro de trabajo, el descarte a través de la prueba, ¿no? Ya posteriormente, ¿no? En junio del 2020, se elimina esa obligatoriedad, ¿no? Se elimina esa obligatoriedad y el trabajador únicamente está sujeto a una evaluación por parte del médico ocupacional de la institución pública, ¿no? 3. El lavado y desinfección de manos, ¿no? Obviamente. ¿Quién ha visto ahora en una institución pública el lavado de las manos por lo menos 20 segundos, ¿no? Todos han incorporado, las que no tenían, ¿no? Su dispensador de jabón líquido, su dispensador de alcohol en gel en todos los espacios, ¿no? El lineamiento 4, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no? Todo centro de trabajo, por más pequeño que sea o más grande que sea, tiene que estar visualizado todos los carteles de prevención al contagio, ¿no? Distanciamiento, 1 metro de distancia entre las personas, ¿no? El uso correcto de la mascarilla, el lavado de las manos también, ¿no? Entre otras, ¿no? El aforo, que es muy importante dentro de los espacios. A eso se refiere, ¿no? El lineamiento indica que toda institución pública dentro de su plan de prevención tiene que estar sensibilizando constantemente a los trabajadores, no solamente también a través de los carteles, ¿no? A través de charlas, a través de la página web y otros medios de comunicación, todos los medios de comunicación que pueda administrar la institución y también no pueda administrar, ¿no? Lineamiento 5, medidas preventivas de aplicación colectiva. Estas medidas están referidas a evitar la aglomeración por parte de los trabajadores dentro del centro de salud, ¿no? Son esas medidas en las cuales las reuniones con un aforo limitado están autorizadas. Ya no se realizan las reuniones, por ejemplo, en el directorio, ¿no? Con todos los funcionarios, no se realizan las reuniones en el auditorio con todo el personal y todos los trabajadores. Eso está totalmente establecido, que está prohibido, personalmente, ¿no? Está prohibido. Esas son las medidas preventivas, ¿no? Las medidas de protección personal, bueno, a través de los medios de sensibilización, la entidad pública debe lograr esto, ¿no? Las medidas de protección personal. Si yo sé personalmente que tengo contacto directo con una persona que es paciente COVID o está infectado o ha sido determinado con este virus, yo debo hacer reconocimiento a la Oficina de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad Social en el Trabajo, ¿no? Para que proceda a mi aislamiento, ¿no? Dentro de mi domicilio, a fin de evitar un posible contagio masivo dentro del centro laboral. ¿Qué institución a la fecha quizás no ha tenido la obligación de cerrar su institución, ¿no? Debido a la determinación de personal contagiado, ¿no? Que quizás ellos no lo sabían, pero a través del descarte, ¿no? A través de las campañas que realiza la institución pública para determinar el COVID-19 en su personal, a través de las pruebas, sean inmediatas o pruebas moleculares, ¿no? Ha podido determinar qué personal estaba contagiado, ¿no? Y si es en mayoría, ¿no? Todo el ambiente está corriendo riesgo. Por lo tanto, se suspenden las funciones en la institución por cierto tiempo. Eso es lo normal, eso es lo obligatorio, ¿no?
El lineamiento 7 habla acerca de la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID. Una vez descartado, ¿no? De cajón, una vez descartado el trabajador contagiado, ¿no? A través del descarte de la prueba, se le tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Se tiene que aislar, se le hace su seguimiento, si está asegurado, se le comunica a salud, ¿no? Para que se le haga su control, ¿no? La vigilancia de la salud también está regulada a través del abastecimiento de los insumos propios de limpieza y de control frente al COVID, frente a la propagación. El otorgamiento de mascarillas, el otorgamiento de alcohol en gel, el otorgamiento de alcohol líquido, ¿no? Para todos los trabajadores. Y otras medidas según lo regule su plan, ¿no? Según el contacto directo que también tenga el trabajador con el personal que pueda venir de afuera hacia la institución, ¿no? Por ejemplo, si es un personal que trabaja en ventanilla, en mesas de partes, que todos los días tiene contacto directo con gente que viene del exterior, tiene que tener otro trato, ¿no? Otras medidas de protección, su caretilla, su mascarilla N95, según lo regule su plan, ¿no? Su plan de prevención. Eso es lo que sí está establecido. Bien, continuemos. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los lineamientos? Es de alcance nacional, ¿no? De alcance nacional y aplicación obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio. Ya hablamos ya en tema de obras, ¿no? Para todos los entes, los agentes que realicen actividades de edificación, ¿no? Tanto públicas como privadas. Para el personal que labora en la ejecución de la obra de construcción, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución en la misma, ¿no? Es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones contenidas en la norma técnica G050 de seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esto lo conocen los ingenieros, ¿no? Pero este ámbito de aplicación es referido a esta norma, ¿no? A la resolución ministerial 087-2020-vivienda. Entonces, este es el ámbito de aplicación para esta norma, ¿no? Muy bien. El decreto supremo que aprueba el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector de construcción, ¿no? Se aplica a todas las actividades del sector de construcción. A nivel nacional comprende los empleadores, al sector privado, a sus trabajadores, ¿no? ¿Cuál es la organización, no? Pasamos ahí a la organización, que es lo que nos interesa. La organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la primera escala está el empleador, ¿no? Quien es el responsable de que se implemente el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra, así como de garantizar su cumplimiento. El comité o supervisor de la seguridad y salud en el trabajo está en la segunda escala, ¿no? Que se encarga de promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, ¿no? ¿Cómo sé yo si designar a un comité, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, o a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, por el número de empleados? Si la entidad, la institución, la empresa privada tiene menos de 20 trabajadores, se designará a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si la entidad, institución privada, tiene más de 20 trabajadores, designará a un comité de seguridad y salud en el trabajo. Eso es, ¿no? Y en obras públicas está el subcomité o supervisor de la seguridad y salud en el trabajo de obra. De igual forma, ¿cuándo designo a un subcomité? Cuando la obra tiene más de 20 trabajadores. ¿Cuándo designo un supervisor de la seguridad y salud en el trabajo de obra? Cuando tiene menos de 20 trabajadores, ¿no? Coordina sus actividades con el Comité de Seguridad y Salud. Su mandato tiene vigencia durante la duración de la obra.
específicamente. ¿Quién tiene la obligación de elaborar el plan de prevención contra el COVID-19? Es el comité o el supervisor de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién tiene la obligación de elaborar el plan de prevención de contagio del COVID-19 en la obra? El subcomité o supervisor de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y en qué se basa? Se basa especialmente en el plan emitido por el supervisor o el comité de la seguridad y salud de la institución. Son complementarios. Primero se expide el plan de prevención del COVID-19 en la institución, y basándose en estos lineamientos, el subcomité o supervisor de la seguridad y salud en el trabajo de obra emite también su plan, ¿no? Su plan de prevención de COVID-19 en la obra. La resolución ministerial 087-2020, vivienda, ¿no?, resuelve, ¿no?, la aprobación del protocolo sanitario sectorial. Es decir, aprobar el protocolo sanitario del sector de vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación de las actividades o en la reanudación de actividades. El artículo segundo dice, la aplicación complementaria es, el protocolo sanitario aprobado en el artículo precedente es de aplicación complementaria a los lineamientos para la vigilancia de la salud en los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, aprobado por la norma ya indicada, ¿no?, 239 del 2020. Entonces, el ámbito de explicación, ya lo explicamos, ¿no? El protocolo es de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio, para el personal que elabora en la ejecución de la obra de construcción, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma. Disposiciones generales, ¿no? Las definiciones, ¿no? ¿Cómo se define al actor del proceso edificatorio? ¿Quiénes son los actores del proceso edificatorio? ¿No? Según esta norma, para efectos del presente protocolo, los actores que intervienen como personas naturales o jurídicas, instituciones o entidades públicas o privadas son los siguientes: el propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las personas responsables de cualquier etapa del proceso constructivo en lo que corresponda. Las referencias a constructor o contratista son definidas en la norma técnica G030, Derechos y Responsabilidades del Reglamento Nacional de Edificaciones. El aislamiento del COVID-19 no se refiere al apartamiento, a la cuarentena que debe llevar a cabo el personal que ha sido detectado con COVID-19, en su domicilio o en el recinto donde crea conveniente, ¿no? Pero no obviamente en la obra, ¿no? Construcción es el hecho edificatorio, ¿no?, que realiza especialmente los actores del proceso edificatorio. El distanciamiento social, que ya está regulado, que es lo mínimo de un metro dentro de la obra. Higiene respiratoria y otras definiciones que también regula el protocolo. Las disposiciones específicas. Esas son parte nada más del protocolo que debemos conocer básicamente, ¿no?, para tener en cuenta la elaboración del protocolo de salud en el trabajo, ¿no?, y el plan que regula también el supervisor o comité de salud en la obra, ¿no? De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. Tenemos, ¿cuáles son sus responsabilidades? Implementar el presente protocolo en la ejecución de obras de construcción del sector público o privado. Así como las entidades se basan en la resolución ministerial 230, ¿no?, del MINSA, los actores del proceso edificatorio tienen que basarse en el protocolo, ¿no?, en este presente protocolo, para delimitar su plan de prevención de COVID en la obra. Elaborar el plan para la vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo. En adelante, el plan, lo que se llama, ¿no?, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, que contenga los lineamientos establecidos en el documento técnico.
lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición del COVID-19, aprobado por Resolución Ministerial 239/2020 del MINSA y del presente protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme los mecanismos dispuestos por la normativa vigente. Lo que ya veníamos explicando, ¿no? El protocolo, el plan para la vigilancia y prevención del control del COVID-19 en el trabajo tiene que estar enmarcado, ¿no? No puede apartarse de lo ya regulado por el presente protocolo, por lo dispuesto por la Resolución Ministerial 239/2020, ¿no? Y también por lo regulado en el plan para la vigilancia y prevención del COVID de la institución. Eso es. Esas son las normas claves y básicas para que pueda elaborar su plan de vigilancia. Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución del presente protocolo en cada una de las actividades a su cargo, que desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio. Entonces, ¿quién es el responsable exclusivo del cumplimiento de este plan? El residente de obra. Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las disposiciones del presente protocolo en lo que corresponda, ¿no? Ahora, dentro de la magnitud de la obra se debe designar de cajón, se tiene que designar a un médico que tenga la especialidad, médico especialista en salud pública o en salud en el trabajo, ¿no? Estos son los médicos que cuentan con la especialización para realizar este tipo de labor, ¿no? No puede ser otro tipo de médico, ¿no? Y también, dependiendo de la magnitud, se puede designar también a una licenciada en enfermería o una técnica en enfermería que también puede desarrollar, ¿no?, el servicio. El presente protocolo se aplica en las diferentes etapas de ejecución de la obra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecución y fase de cierre, ¿no? ¿Por qué etapas están conformadas por la fase de inicio y reinicio? Por la planificación, ¿no? Fase de inicio es cuando se suscribe el contrato, se entrega el terreno, ¿no? Se entrega el expediente técnico y la obra empieza a ejecutarse desde un inicio, ¿no? O, en todo caso, desde el reinicio de esta obra, ¿no? Y ya está regulado, ¿no? Incluso tenemos la directiva del OCE que regula el reinicio de las actividades de las obras suspendidas a raíz del COVID-19, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son las disposiciones específicas que regula este protocolo, ¿no?, aprobado por la Resolución Ministerial 087, Vivienda? Bueno, son las siguientes, ¿no? Medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades que son implementadas por los actores del proceso edificatorio. Las medidas preventivas en la fase de ejecución, fase de cierre, las responsabilidades del personal, las medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio, y todas las siguientes, ¿no? Medidas de prevención del personal externo cuando esa persona ingresa a la obra o simplemente supervisa o se presenta interdiario. Las medidas de prevención en la sala de ventas para ser implementadas por los actores del proceso edificatorio, ¿no? Las medidas de protección del personal con síntomas ya de contagio a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Este protocolo es desde vinculante de aplicación, de estricto conocimiento por parte de los actores edificatorios. No puede existir a la fecha, ¿no?, personal que elabore en las obras que desconozca o que no tenga las nociones básicas de este protocolo, por lo menos en estos tiempos, ¿no? Si no, estuviera sujeto a sanción, que, como ya sabemos, incluso trae responsabilidad civil, administrativa y hasta incluso penal. Hay que tener muy en cuenta esto, tanto por los entes responsables como también por los mismos trabajadores. Un trabajador a sabiendas que ha sido determinado con COVID, o que un familiar directo que convive con él, ¿no?, ha contraído el COVID, tiene que comunicarlo, ¿no? Si no, ya conocemos, sería un delito de peligro el acercarse o irse laboral a sabiendas, ¿no?, por contagiar al resto de las personas, de sus compañeros de trabajo.
¿Cuáles son los requisitos para suscribir un contrato, no? Según el actual reglamento de contrataciones con el Estado, ¿no? Son requisitos para perfeccionar el contrato, aparte de lo ya establecido en las propias bases, ¿no? Que regule la propia entidad, ¿no? Tiene que ir obligatoriamente las garantías, el contrato de consorcio, el código de cuenta interbancaria, el documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, ¿no? Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultorías de obras. Toda obra, toda licitación pública, ¿no? Está sujeta a que el personal clave, personal exigido, ya no presente sus documentos en la etapa de selección, sino únicamente en la etapa de perfeccionamiento del contrato. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón? Existía mucho, los que han formado parte del comité, los que trabajan en el área de logística, ¿no? Saben que los comités no son perfectos, ¿no? Que muchas veces se conforman por personas que a veces desconocen el tema de contrataciones con el Estado. Incurrieron muchos errores en la calificación, en la evaluación. ¿Y qué trae consigo esto? La nulidad de los procesos, las apelaciones de los procesos, ¿no? Y además la sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, tenías una licitación pública de 1 millón, de 2 millones y se presentaban 20 postores. Cada expediente tiene 300 hojas, 400 hojas, ¿no? Que incluía la experiencia del personal, la facturación de la empresa, la acreditación de los equipos, ¿no? Al final de cuentas, lo que ha hecho esta norma es reducir esa carga en los comités, ¿no? Y en la etapa de perfeccionamiento de contrato ya se evalúa únicamente al ganador. Seguimos. ¿Cuáles son los plazos para suscribir un contrato? En la norma, ¿no? En el actual reglamento. Los plazos para el perfeccionamiento del contrato están regulados, ¿no? 8 días hábiles posteriores al día siguiente, contabilizados a partir del día siguiente. Muchas gracias. A partir del día siguiente de consentida la buena pro, ¿no? El contratista ya está en la obligación de presentar su documentación, ¿no? Está en la obligación de presentar su documentación. ¿Cómo se notifica? ¿Cómo se entiende notificado, ¿no? El contratista para la presentación de la documentación? ¿A través de un correo o una carta? No. Todas las notificaciones en materia de contratación con el Estado, o bueno, la mayoría en lo que respecta al proceso de selección, se notifica a través del SEACE, ¿no? El contratista tiene que estar a la expectativa de la publicación del consentimiento de la buena pro para conocer su plazo, ¿no? Para conocer su plazo. Posterior a eso, tenemos 2 días hábiles que tiene la entidad de presentar los documentos para suscribir contrato. En el caso de las obras que han sido, de los procesos que han sido suspendidos, que fueron suspendidos a raíz de la pandemia, ¿no? Existen otra disposición por parte ya del Decreto Supremo 0103 del 2020, ¿no? Y de la Directiva 005-2020 del OCE. ¿Qué nos dice el Decreto Supremo 103-2020? ¿No? Que los procesos de selección que se encuentren anteriores a la etapa de integración de bases deberán incluir dentro de su expediente técnico y sus bases mismas las modificaciones respecto al plan de prevención contra el COVID-19. Los procesos que ya se han otorgado la buena pro, ¿no? Estarán sujetos a la modificación. Los autos posteriores a la integración de las bases se retrotraerán y se integrarán en las bases integradas, ¿no? El plan para la prevención del COVID-19 en la entidad.
y cuando ya se encuentre en etapa de suscripción de contrato, la entidad tiene la obligación de evaluar si corresponde o no la inscripción la inserción del plan COVID-19 o las medidas de prevención dentro del expediente para la ejecución de la obra, de no ser necesario, ¿no? Por creerse una obra simple, una obra sencilla, ¿no? Siempre que se cuente con la opinión técnica del área de infraestructura, ¿no? La entidad puede continuar su procedimiento. De lo contrario, tendría que declarar nulo el contrato, ¿no? Declarar nulo todo lo actuado y retrotraer nuevamente a la etapa de integración de bases, específicamente. Ahora, ¿cuánto es el plazo que se le otorga al contratista que se quedó en la etapa de plazo para presentar sus documentos? Hasta un máximo de 5 días hábiles, ¿no? 5 días hábiles que lo regula el Decreto Supremo 113. Posterior a ello, si la entidad encuentra alguna observación, no cumplió con esto, no acredita bien su documentación, el contratista, la entidad tiene un plazo de 4 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. No, la entidad le puede otorgar, perdón, un plazo de 4 días hábiles para que el contratista pueda subsanar su observación, ¿no? Pueda subsanar. En atención a eso, es necesario comentarles, ¿no? Que la expedición, ahorita parte de mi experiencia, ¿no? Y de lo que conozco, es que tenemos que tener mucho cuidado en la documentación que se presenta, especialmente dentro de la etapa de selección, la carta de garantía de crédito disponible por parte de las entidades, ¿no? A favor de los postores. Y ya en la etapa de perfeccionamiento de contrato, la carta fianza, ¿no? La carta fianza. Esta carta fianza tiene que estar debidamente evaluada por la entidad y además de eso se debe corroborar específicamente su veracidad. No solo a través de la llamada, sino especialmente a través de un correo electrónico, ¿no? Esa es una recomendación básica, ¿no? Ya conocemos los hechos que han suscitado, ¿no? Sobre la presentación de documentación falsa, ¿no? Y no queremos estar inmiscuidos en esos temas. Un buen control posterior garantiza un buen proceso y una tranquilidad, ¿no? Cuando la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en el literal A, el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello dentro del plazo, dándole un plazo de 5 días hábiles. Yo, contratista, presenté mi documentación, se pasaron los 2 días hábiles, ¿no? Entonces, la entidad no me invita a suscribir el contrato, visito la entidad aún no tiene elaborado el contrato o no me ha notificado las observaciones, yo le tendría que notificar una carta precisando que le doy un plazo de 4 días hábiles a más tardar de 5 días hábiles para que me invite a suscribir el contrato. En todo caso, perfeccionemos el contrato. ¿Cuál sería la sanción a lo que yo me expongo si es que no remito esa documentación, si es que no presento esa carta? A una obligación por falta de suscripción del contrato. Y ustedes saben que esa es una sanción que amerita inhabilitación a los contratistas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado los contratistas en estar legalmente defendidos respecto a estos que pueden prestarse también para la mala práctica, ¿no? Por parte de los actores. Si se vence el plazo y la entidad aún sigue sin notificarme o invitarme o llamarme por lo menos para suscribir contrato, yo me encuentro liberado, ¿no? De la obligación de perfeccionar el contrato, ¿no? Me encuentro liberado. Con esto, yo ya no puedo ser denunciado por incumplimiento de suscripción de contrato. Eso es simple. ¿Cómo se logra eso? Notificándole a la entidad. En este supuesto, la entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio bajo responsabilidad.
El siguiente punto, ¿no? Cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro. Bien, este pierde, a pesar de que la entidad le notificó el día tal, a la hora tal, en tal lugar para suscribir contrato, no se persona, ¿no? Entonces, el contratista es pasible de sanción, ¿no? A través de la denuncia por incumplimiento de contrato, y además de ello, la entidad ya se encuentra facultada para que en el plazo máximo de 3 días hábiles requiere al postor que ocupó el segundo lugar, ¿no?, que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal A. Empieza a correr un nuevo plazo para este contratista que ocupó el segundo lugar, a este postor que ocupó el segundo lugar, para que pueda perfeccionar el contrato, ¿no? De lo contrario, si el segundo lugar no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. Una pregunta sería, si yo como segundo postor que me otorgan la buena pro a raíz de que el primero no suscribió el contrato, y tampoco suscribo el contrato, ¿no estoy sujeto a sanción? Todo lo contrario. La ley es clara, ¿no? Se habilita el derecho de suscribir contrato y también se asumen los pasivos, ¿no? Se asumen activos y pasivos. Se asume como activo el derecho que me faculta a ejecutar el contrato, a realizar, ¿no?, el contrato, a perfeccionar el contrato y a obtener la buena pro, y lo pasivo sería ser pasible de sanción por incumplimiento. El artículo 32 regulado, ¿no?, por el texto único ordenado de la ley 30.225, ¿no?, habla acerca de los requisitos para suscribir el contrato, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos según este reglamento, no? Nos explica, ¿no?, que el contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la entidad durante el mismo, ¿no? Estas modificaciones no pueden ser arbitrarias. Por ejemplo, yo no puedo, si se ganó la buena pro con un plazo de ejecución de 120 días, yo no puedo suscribir un contrato, ¿no?, con un plazo de 90 días, ¿no? Porque eso ya estaba establecido en la proforma de las bases. Muchas entidades lo que hacen es publicar sus bases sin realizar ninguna modificación, sin ningún agregado dentro de la proforma de las bases, y esperan la buena pro para recién agregar las condiciones, ¿no? Eso es un vicio de nulidad que puede atraer retrotraer el proceso, que se caiga el proceso, ¿no? Puede ser una arma que pueda coger el que perdió la buena pro para que pueda apelar, en este caso, vicio de nulidad. Los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos predecibles de ocurrir durante la ejecución, según el análisis realizado en la planificación. El análisis de riesgos. Todos los consultores de obra conocen que tienen que realizar el análisis de riesgos dentro de la ejecución de la obra, ¿no? Estos tienen que estar literalmente en el expediente técnico. Y además tiene que estar, ¿por qué? Porque ahora ya el expediente técnico se publica paso por paso en el SEACE. Y uno de los pasos para su publicación, que es requisito, es la publicación del análisis de riesgo por parte de la entidad que debe obrar en el expediente técnico. Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas de garantía, anticorrupción, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento, ¿no?, y resolución de contrato por incumplimiento conforme a lo previsto en el reglamento. ¿Por qué es obligatorio? ¿Por qué la entidad obliga a que estas cláusulas estén reguladas en el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto la entidad se asegura del cumplimiento a través de las garantías. Se asegura de no contratar a una empresa que esté sujeta al ámbito de corrupción, ¿no? Se asegura que de surgir una controversia, ¿no?, la controversia sea solucionada inmediatamente en el centro
de resolución de conflictos que establezca la entidad de la manera más oportuna. Si yo tengo un contrato que se va a ejecutar en la ciudad de Lambayeque, no voy a consignar como entidad un centro arbitral que está ubicado en Cusco, por ejemplo, ¿no? Porque le cargaría un costo a la entidad y además, a pesar de que el contratista sea de Cusco, yo estoy en la obligación de consignar mis condiciones. ¿Y esto dónde lo consigno? En la proforma del contrato. Por eso es muy importante, ¿no? Y el procedimiento de resolución de contrato por incumplimiento. ¿Por qué es obligatorio el establecer el procedimiento de resolución de contrato? Porque toda sanción aplicable, ¿no?, que afecte la economía, que afecte la estabilidad de la empresa, ¿no?, tiene que estar llevada de acuerdo a un debido proceso. Lo que conocemos en términos generales como el debido proceso, el derecho al debido proceso, se regula por esto, ¿no? Porque el contrato, que es ley entre las partes, ¿no?, se regula el procedimiento por las cuales yo, entidad, voy a resolver el contrato, y no de manera arbitraria. El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, ¿no?, que ya lo hemos indicado, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas indicadas sin prejuicio de su aplicación legal. En el caso de la contratación de ejecución de obras, la entidad debe contar con la disponibilidad física del terreno, un requisito indispensable, la disponibilidad física del terreno. Y también el requisito indispensable, ¿por qué? Porque cuando los agentes de logística, el personal que labora en logística, los especialistas en contrataciones, lo que actualmente se conoce dentro de los gestores en contrataciones, ¿no?, que realicen labores, ¿no?, conocen de que en el SEACE ya se solicita el documento que acredita la disponibilidad física del terreno. Se acredita documentalmente, ¿no? Es una obligación. Si no existe este documento que acredite la disponibilidad física del terreno, el proceso simplemente no podría convocarse. No podría convocarse. Para el caso de ejecución de obras que cuentan con residentes o supervisores a tiempo completo, estos podrán prestar servicios en más de una obra, no podrán prestar servicios en más de una obra a la vez. Si las bases y el expediente técnico regula que deben establecer funciones los supervisores y residentes a tiempo completo, y estos se presentan a otros procedimientos y la entidad conoce de ello, podría resolverles el contrato, ¿no? Podría resolver. El contratista se vería afectado en ese tema. El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas, ¿no?, de la ejecución del contrato. Para ello debe realizarse todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos. Lo que es el cumplimiento efectivo del contrato, nada más, ¿no? Si no se cumple el contrato en el plazo, sujeto a penalidad. Si no se cumple la condición de que el residente esté a tiempo completo, el supervisor esté a tiempo completo, ¿no?, penalidad y aparte resolución del contrato. Todo eso, ¿no? En términos generales, el cumplimiento efectivo del contrato acarrea una sanción, una penalidad o hasta la resolución del contrato. Los adelantos. Hay una novedad en este punto, ¿no?, que fue regulado por el artículo 3 del Decreto Supremo 103/2020 EF, ¿no?, y también por el numeral 8 de la Directiva 005/2020, que regula los alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1486. ¿Qué es lo que dicen estas dos normas? Ya no será suficiente el otorgamiento de un adelanto directo hasta el 10% como lo regula la norma general, ¿no?, sino que en estos casos podrá otorgarse hasta el 15% del contrato, ¿no?, por adelanto directo, y en caso de materiales hasta el 25% del contrato, ¿no? En total puedo adelantar ya no el 30%, sino hasta el 40% de adelanto.
¿En qué ayudaría esto en estos tiempos, no? En que la entidad pueda reflejar mayor gasto, ¿no? Para los designados como gestores en inversiones y gestores en contrataciones, son metas que se deben de cumplir, ¿no? Para la entidad, la ejecución del gasto, la ejecución de las inversiones, cómo se mide esto a nivel de devengado, ¿no? En el otorgamiento del pago o los créditos a favor de los contratistas, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para solicitar el adelanto? El contratista tiene un plazo de hasta 8 días hábiles para solicitar y la entidad tiene un plazo para entregar el adelanto de 7 días hábiles. Esto es una novedad porque antes la entidad podía establecer cuál es el plazo para entregar, para que el contratista lo solicite y también el plazo para entregar el adelanto. Pero ahora no, ya se han establecido estos plazos que de incumplirse acarrearían un vicio de nulidad. Y una novedad sí específica es lo regulado ya en el artículo 150 del reglamento, ¿no? Que habla acerca de la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento de obras. A partir de la fecha, literalmente, ¿no? Dice, a partir de la fecha en que el residente anota en el cuaderno de obra la culminación de esta, ojo, condición, a partir de que el residente anote en el cuaderno de obra la fecha de culminación, el contratista puede solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento siempre que se cumpla con las siguientes condiciones. Que la entidad haya retenido el 5% del monto del contrato, ¿no? Vigente a la solicitud del contratista, o la retención se realiza a partir de la segunda mitad del número total de valorizaciones a realizarse, ¿no? Que está obviamente sujeto al calendario de avance de obra, o el contratista presente una garantía, ¿no? De fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto del contrato vigente. En ambos casos es una garantía, ¿no? Yo, durante la ejecución, presento adicionalmente a mi garantía de fiel cumplimiento, que es por el 10%, presento una garantía del 5%, lo que me habilita ya a que cuando el residente indique en el cuaderno de obra la culminación de esta, yo ya pueda retirar esa carta fianza, ¿no? Es prácticamente cambiar la garantía a la mitad, nada más. Esa es una novedad que sucede y se ha establecido. ¿Por qué? Porque las entidades desconocen, o por lo menos desconocían respecto a si entrego la garantía una vez culminada la obra, una vez recepcionada la obra, una vez liquidada la obra, ¿no? Entonces, a raíz de esta controversia que generaba las entidades en afectación de los contratistas, es que el contratista ya puede liberar el 5%, prácticamente el 5% de su garantía, ¿no? Seguirá garantizando hasta la liquidación de la obra el 5% de la misma. Muy bien, las garantías también están reguladas en el artículo 33 del texto único ordenado de la ley 30.225, ¿no? ¿Por qué es que me intereso en redactar la norma literalmente? ¿No? Porque debemos conocer en estos tiempos lo que ha ocurrido, ¿no? Las garantías, las cartas de fianzas falsas, ¿no? Las cartas de línea de crédito falsas, ¿no? Y esto es un punto clave que tenemos que tener, ¿no? De conocer todos principalmente, ¿no? Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios, según corresponda, son las de fiel cumplimiento y la de adelantos, ¿no? Sus modalidades y montos y condiciones están reguladas en el reglamento. Las garantías que acepten las entidades deben ser incondicionales, deben ser solidarias, irrevocables y de realización automática en el país. Entonces, si la garantía la carta fianza que percibe la entidad para la suscripción de contrato no regula literalmente esta redacción, que sea incondicional, que sea solidaria, que sea irrevocable y de realización automática, esta carta fianza, esta garantía no debería ser aceptada, literalmente. Una garantía está regulada por la ley del Código de Comercio, ¿no? Y por la ley de títulos valores, ¿no?
La ley de títulos de valores regula dentro de sus principios, ¿no?, el principio de literalidad. ¿Qué nos dice el principio de literalidad? Si el título valor, por ejemplo, esta garantía, no regula literalmente, ¿no?, lo que debe decir según su formato, este título valor es nulo. Las garantías, los títulos valores, en los cuales se encuentran las cartas fianzas, ¿no?, tienen que indicar, se basan o se regulan por el principio de literalidad, ¿no? Y si no regulan estas características, esta redacción, la carta fianza sería nula y la entidad no debería aceptarla. Porque si no, se encontraría en una afectación ellos mismos, ¿no? Los mismos operadores de logística entrarían en una responsabilidad. Ahora, obviamente que las garantías deben ser expedidas por una entidad supervisada, ¿no?, directamente por la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías, ¿no? Literalmente deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría, ¿no? Tienen que estar literalmente establecidas, autorizadas para emitir garantías. De lo contrario, no podrían. En virtud de la realización automática a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer exclusión alguna a la ejecución de las garantías, debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de 3 días hábiles. Esto es de conocimiento para las entidades que emiten las garantías. Tienen el plazo de 3 días hábiles, de lo cual, si no se otorga no se hace efectiva la garantía, la carta de fianza a favor de la entidad puede aperturar o puede iniciar las acciones legales correspondientes contra la entidad financiera, trayendo consigo incluso el resarcimiento económico a favor de la entidad, los intereses legales y otras cosas, ¿no? Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la entidad. Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente norma facilitan el acceso a las entidades públicas beneficiarias, debiendo, para efecto de implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente disposición. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando el contratista presente la garantía, la carta fianza, el operador de logística está facultado, o la entidad financiera debe otorgar las facilidades necesarias para que la entidad, a través de su orden de logística, conozca la veracidad de esta garantía, de esta carta fianza o póliza de caución, ¿no? Entonces, en razón a eso ya el reglamento ha establecido cuál es el mecanismo o la obligatoriedad de las entidades financieras para entregar las constancias de veracidad de las garantías que son presentadas ante las entidades, ¿no? Y bueno, esto es lo poco que he podido explicar, ¿no? Lo que podemos conversar en este tiempo, ¿no?, respecto a obras públicas, a las garantías y otros temas que son muy importantes en este tiempo, ¿no? Hay muchas modificaciones, ¿no? Ustedes pueden buscar en internet, ¿no?, la relación de normas que ha publicado la Contraloría General de la República respecto a la publicación temporal de las normas referido al COVID-19. Asimismo, también están publicadas en internet la relación de normas, ¿no?, que ha publicado el OCE y las instituciones propias para expedir normas referidas a cómo atender las necesidades respecto al COVID-19. Esto es todo. Espero que haya sido de su agrado y de su atención, ¿no?, y de su aprovechamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar pase a 2 alumnos CIEXI que habían levantado la mano. Tienen algunas preguntas. A ver, ha levantado la mano Dominga Medalí. A
ver si le damos el audio. A ver, parece que no la tenemos. A ver, vamos a continuar entonces con Juan Francisco Chirinos Pita. Aló. Sí, Juan Francisco, Aló. escuchamos tu pregunta. Doctor, Paso en el principio estaba por realizar la pregunta, pero ya fue clarificada y este tema. Así que cedo el espacio a otra persona para que pueda hacer el uso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Gracias a usted. escuchamos a Alberto. A ver, Alberto Guido. Sí, a ver, vamos a hacer el uso de la palabra entonces Alberto Guido. Vamos a ver si no hay preguntas entonces. A ver, vamos a intentar con el último. A ver. Manuel Santisteban Seña. A ver, aquí tenemos una pregunta que ha llegado al chat. Dice, mi consulta es sobre los gobiernos regionales. ¿Han tenido la obligación de realizar modificaciones presupuestarias de la 2.1 a la 2.3, contrato administrativo de servicios, para ocupar sus plazas vacantes del régimen laboral 276? Una pregunta para Eddie, creo. ¿Sí? Le repito la pregunta. Dice, mi consulta es, ¿los gobiernos regionales han tenido la obligación de realizar modificaciones presupuestarias de la 2.1 a la 2.3, contrato administrativo de servicios, para ocupar sus plazas vacantes del régimen laboral 276? Ya, esa pregunta creo que ha estado basada en la ponencia anterior, la ley de presupuesto, referida a la ley de presupuesto, de modificaciones Sí. presupuestales que ha puesto Eddie. Sí, bueno, acaba de saltar esta pregunta. A ver, Arturo Soto ha levantado la mano. Su pregunta es sobre las normas de contrataciones al ámbito de obras locales. Ya. Respecto a esa pregunta, las normas que se han expedido, ¿no? Respecto a obras, ¿no? Son de carácter general. Son de carácter general las que se han expuesto, pero en lo que refiere a procedimientos de obras locales, especialmente tenemos el decreto de urgencia 070, que regula un presupuesto para las entidades públicas referido a la ejecución de obras de viales, ¿no? Esto es especialmente para los gobiernos locales, ¿no? E incluso hay un procedimiento especial regulado por esta norma que ha sido publicada en el SEACE, que tenía un plazo específico para poder desarrollarse, ¿no? Y ejecutar ese presupuesto asignado. Esta norma sí es establecida para especialmente los gobiernos locales, ¿no? Para ejecutar este presupuesto de obras referida a la habilitación de caminos carrozables y otros, ¿no? Específicamente. Muy bien, doctor. Tenemos una inquietud más. A ver. Desde audio, David Falcón. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos.
Quería hacer una consulta. Yo hice una asesoría para una unidad ejecutora, en el cual fue adjudicado la resolución directa, no superaba los 32.000 soles. Y lo que tenía que emitir para ellos era recibo por honorario. Pero a la hora de que recurrió a la presentación del primer producto, en el segundo me comunicaban de que era imposible, que tenía que presentar una factura, lo cual me originó que tenga que convertirme en una micro, que me descuenten el 18%, la suspensión, la renta, toda una complicación. Y en estos casos, ¿qué contempla la normativa de contratación? Es posible que haya ocurrido eso, que varíe la condición de lo que fue inicialmente tratado de la emisión de recursos honorarios en esa factura. El argumento fue que se habían equivocado del clasificador de gasto y que todo el gasto que iban a asignar no correspondía al recibo por honorario. Bueno, hice el trabajo, terminé y cumplí en realidad. Esa sería el que quería contar. Muchas gracias. Bien, más o menos se captaba la consulta, ¿no? De la pregunta en lo referido a que se ha realizado una consultoría, ¿no? En la cual no te han permitido presentar un recibo por honorarios y lo que te han exigido es específicamente la presentación de una factura, lo que ha llevado contigo que te conviertas en una persona jurídica quizás. Entonces, en razón a esto, lo que debemos decir es que presupuestalmente las entidades públicas sí pueden cancelar las consultorías a través de recibos por honorarios, siempre que el servicio o la consultoría haya sido realizada por la misma persona, ¿no? Con carácter individual, es decir, no haya sido realizada por otra persona, o este sea el contratista, ¿no? El contratista y lidera un personal que realiza la consultoría. Si hablamos de este tipo de desarrollo de servicios, sí estaría en la obligación de presentar una factura, ¿no? Una factura, en este caso. Pero si se trata de una consultoría individual presentada por una sola persona, por un producto específico, ¿no? Y que está ligada a la profesión que conlleva el contratista, normal podría presentar. Es más, estaría facultado para presentar un recibo por honorarios. Doctor, tenemos preguntas de Facebook también. Saludamos a todos los amigos que nos están siguiendo a través de esta red social. Dice, buenos días, la resolución ministerial 239 ya quedó derogada por la resolución ministerial 448 MINSA. Perdón, de nuevo, disculpa. Sí, pregunta, la resolución ministerial 239 ya quedó derogada por la resolución ministerial 448 MINSA. No, la resolución ministerial no ha sido derogada, únicamente ha sido modificada por la ley que ha citado. Muy bien, y hay otra pregunta más, también de Facebook. Dice, mi consulta es, ¿el monto o el porcentaje para plan COVID, cómo se calcula? El monto porcentaje para plan COVID. Así es. ¿Cómo se calcula? Ya, el contratista al presentar su documentación para suscribir contrato o ya en ejecución presenta su plan COVID, ¿no? Dentro del cual establece una estructura de costos, ¿no? El plan COVID regula una estructura de costos, la cual debe estar sujeta a evaluación por parte de la entidad, ¿no? Para ser más específico, con un ejemplo, ¿no? Dentro de la estructura de costos, a la fecha, el contratista puede solicitar un costo de las mascarillas por 10 soles, ¿no? 15 soles. Un protector facial por 50 soles, un termómetro por 700 soles, que son costos que sí estaban así establecidos durante la época especial de la pandemia, ¿no? Durante la cuarentena especialmente, donde todos los precios del mercado, especialmente de los productos de limpieza y salud, se inflaron. Pero en este caso, si el plan se presenta en esta fecha, la oficina de logística está en toda su facultad de realizar un muestreo, ¿no? Con sus propias cotizaciones y observar este plan en lo que respecta a la estructura de costos, y además de eso solicitar al contratista que reduzca estos costos, ¿no? Muy bien, doctor. Hay dos inquietudes más y con esto vamos a terminar porque tenemos que dar paso a la siguiente ponencia.
Milton nos dice, mi nombre es Milton, estoy trabajando en una obra pública hace un mes, pero hasta la fecha no me han hecho contrato. ¿Qué debo hacer? Es por administración directa de la municipalidad distrital. Uy, de por sí, las contrataciones no son regularizables, ¿no? A menos que quizás la directiva interna de la institución pública regule este tipo de contrataciones regularizables, ¿no? La entidad pública está en la obligación, por lo general, ¿no?, de que el personal que ingrese a laborar a través de la modalidad de locación, ¿no?, o se contrate para la ejecución de una obra a través de esta modalidad, ¿no?, está obligada a suscribir contrato antes de prestado el servicio, o por lo menos a notificar la orden de servicio. De lo contrario, estarían incurriendo en generar una deuda a la entidad porque no se ha presentado o no se ha establecido los requisitos formales para la prestación del servicio. Muy bien. Y la última pregunta, Arturo Soto señala, ¿me podría decir si estas normas de contrataciones están vinculadas a las famosas licitaciones públicas o ya no tienen vigencia? Claro, por supuesto, están reguladas a favor de las licitaciones públicas, ¿no? Lo que sí es una novedad es que a partir del día de ayer, ¿no?, el día 30 de octubre, ya se publicaron las nuevas bases para las licitaciones públicas y expresiones de interés, ¿no?, para las bases y expresiones de interés para las licitaciones públicas electrónicas. Entonces, y estas son de cumplimiento a partir del día de hoy. Es decir, si el lunes se convoca un procedimiento de selección, ya una licitación pública, ya deberá publicarse en atención a estas nuevas bases administrativas. Muy bien, le damos las gracias, doctor Raúl Eduardo López Damián, por esta ponencia que ha tenido a bien compartir con todos los alumnos CIEXI en el marco de este Congreso Nacional de Gestión Pública. Es la segunda ponencia que se está realizando.